Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a otro video. En este particular les quiero hablar de mis 2 años en Italia. Les cuento mi experiencia, la cual adquirí a lo largo de estos 2 años. Ya pasó rapidísimo, la verdad. Parece que fue ayer que llegábamos a Italia y hoy son 2 años acá en este país. Y por eso te quiero contar todo lo vivido hasta ahora, hacer un resumen, un balance de primera mano cómo es este país. Bueno, Italia, aparte de ser un país lindo, porque es lindo por la cultura, por la comida, por el paisaje, por la historia, por todo lo que eso tiene, también es por la gente que lo habita. En mi experiencia, todas las personas, o la gran mayoría de las personas que he conocido a lo largo y ancho de este país por donde me he movido, la verdad que muy buena gente, muy buena onda, siempre tratando de ayudarte porque saben que sos una persona que no es tu país, que sos un inmigrante, y tratan de darte una mano, ayudarte, buscarte contactos, o sea lo que fuere. Y hablando de las personas, cómo son las personas, ya del día 1 se comportaron de muy buena manera con nosotros que habíamos llegado recién a Italia. Esas personas nos fueron presentando a otras personas y esas otras personas a otras personas, lo cual nos fue muy fácil hacer contactos para poder realizar los diversos trámites que debíamos hacer, conseguir una vivienda para alquilar y todas esas cosas que necesitamos cuando apenas llegamos. Por ejemplo, en mi caso, cuando comenzamos a hacer la ciudadanía, era todo un mundo nuevo, y hacer trámites con otro idioma. Si bien teníamos una mínima noción del italiano, porque habíamos estudiado un poco en Argentina, nos dimos cuenta que en el sur, donde caímos desde Argentina a Italia, en el sur se habla un poco diferente el italiano de aquel que habíamos estudiado, lo cual quiere decir que entendíamos la mitad de lo que pensábamos entender y hablábamos la mitad de lo que pensábamos que íbamos a hablar. Esto fue una complicación, pero que pudimos sobrellevar gracias a las personas que conocimos en ese lugar. Y ya que estamos, les cuento que hacer trámites, caso mío, los trámites de ciudadanía y todo lo que eso conlleva, es un tema, ya que, muchos sabrán y otros no, primeramente la burocracia, y segundo, en algunos pueblos, como es el caso de algunos pueblos que son muy chicos, no están acostumbrados a hacer algunos trámites, y me refiero al comune, ¿no? A lo que sería el anágrafe, la oficina del anágrafe, que es la que realiza los trámites de inscripción de nacimiento, de funciones, lo que sería un registro civil, digamos. Por ejemplo, en Argentina sería un registro civil. Entonces, cuando cae uno a hacer una ciudadanía por descendencia, cae con todos los papeles y muchas veces no saben hacer este tipo de trámites y se sienten un poco desbordados, lo cual te hace perder un poco de tiempo, no por falta de empatía o por falta de ganas, sino que por falta de conocimiento en este tema. Ahora, ¿qué tan fácil es conseguir un alquiler? Bueno, en otros videos explico cómo hacerlo también, pero en resumen, para nosotros, gracias a las personas, porque todo parte de la base de la gente que vas conociendo. Cuando recién llegas, es primordial que te empieces a relacionar con gente local, incluso con algún otro inmigrante por ahí de tu país, argentino, venezolano, cubano, chileno, mexicano, de cualquier nación. Hay gente que por ahí se empiezan a juntar y se forman grupos y eso te puede ayudar a resolver diferentes temas. Pero lo ideal es relacionarte con personas que son italianos, porque son los que más conocen las cosas acá en Italia. El tema del boca en boca también es primordial, ya que acá todo funciona por recomendación. Todo funciona por recomendación de otro, y así vas a conseguir alquiler, así vas a conseguir trabajo y así vas a conseguir muchas cosas en Italia. Es así. Ahora hablemos de Italia como país, como nación, como estado, cómo funciona el estado. Saben que el estado en Italia es muy grande. Y cuando me refiero muy grande es que casi todo es estatal. Muchas cosas funcionan muy bien, otras más o menos, pero hay una diferencia entre lo que era el estado, supongamos, argentino, hablo por mi nacionalidad, o el estado italiano. Hay una gran diferencia. Voy a dar el ejemplo de la salud. La salud pública es verdaderamente muy buena, una de las mejores de Europa. Si vos necesitas hacerte algún estudio o algo por el estilo y tenés tu médico de cabecera, que te lo dan cuando realizas el trámite
para obtener la Tessera Sanitaria, que es una tarjeta con la cual vos te podés atender gratuitamente en todo lo que es Italia y la Unión Europea también, Te puedes atender en cualquier lugar de forma gratuita. Si necesitas algo con urgencia, vas a un pronto socorso, que sería la guardia, y si necesitas sacar turno, llamas por teléfono. Esto por ahí tardan en darte turnos, esto hay que decirlo, por ahí un mes, dos, tenés que esperar para que tengan fecha, digamos, para ir al médico. Si no es urgente, te van a hacer esperar bastante, digamos, porque hay mucho que atender, hay mucha demanda. Pero si no, vas a una guardia y te atienden. Debo decir, porque hemos utilizado una o dos veces nada más ir al médico por cosas menores, que la salud realmente funciona muy bien acá. Bueno, y hablando, ya que estamos hablando del Estado, el Estado italiano permite a muchas personas acceder a ciertas cosas que por ahí ciertas personas se encuentran en situaciones de pobreza o desocupación, todo eso. El Estado italiano verdaderamente tiene un montón de ayudas. Acá le llaman bonus, te permite acceder, de acuerdo a diferentes categorías, acceder a una o a otra de las posibilidades que te da el Estado, ya sea con ayuda de alimentos, con ayuda si tenés hijos, te ayudan si querés estudiar, te becan, digamos, tenés universidades gratis. Incluso también salen algunos bonus, promociones que puedes aplicar si querés comprarte, por ejemplo, una computadora de cualquier tipo, sea laptop, de escritorio o cualquier otra. Te dan la posibilidad de que vos te compres y te reintegran hasta el 80% del valor de la compra. También hace poco hubo una oferta del Estado, digamos, que te permitía comprar vehículos eléctricos, como puede ser bicicleta eléctrica o monopatín, y también te devolvían el 70% del valor de lo que gastes. La verdad, hay muchos, acá funcionan muchos deliveries y andan todos en bicicleta y monopatín, todo eléctrico. Estos mismos pueden acceder a este tipo de ayuda, ¿no? Ahora pasamos a lo que son las posibilidades laborales acorde a mi experiencia acá, qué vi yo, qué viví yo y qué conozco. Por ahí muchos italianos te van a decir, falta trabajo, Italia no es lo que era hace 20 años, hace 20 años Italia era otra cosa, era mucho mejor, había más trabajo, la gente no emigraba tanto, los jóvenes sobre todo, que por ahí se van a estudiar a otro lado o a trabajar incluso a los países de Europa del Norte, los cuales son más ricos, por decirlo así, como Suiza, Alemania y si querés los nórdicos también. Pero lo más común es que los italianos que quieran ganar un poco más, ¿no? Que quieran emigrar, porque los italianos también emigran, no solo los latinoamericanos emigran, sino que también los mismos europeos emigran hacia otros lados. El denominador común es, en base a lo que piensa cada uno, mejorar su calidad de vida, ¿no? Y en este caso muchos emigran a los países de Europa del Norte, como principalmente Alemania y Suiza. Muchos podrán decir eso, que falta trabajo y que no es lo mismo que antes, porque han vivido una etapa mucho mejor de Italia que la que estamos viviendo ahora. Pero para lo que venimos de Latinoamérica, Italia se convierte en un abismo, digamos. No sé si sería la palabra justa, pero hay mucha diferencia entre lo que son muchos países de Latinoamérica y lo que es Italia en este momento. Lo que quiero decir, que trabajo se consigue, trabajo hay. Depende siempre el rubro que te dediques, ¿no? Como digo en otros videos, te cuento las posibilidades laborales, dónde hay más trabajo, qué tipos de trabajo. Siempre digo que en las ciudades grandes y del norte hay mucho más trabajo, ¿no? Ya sea trabajos que puedes comenzar trabajando de camarero, en hotelería, en turismo y limpieza, todas esas cosas, hasta trabajos mucho más cualificados como pueden ser lo que es ingeniería, arquitectura, moda, diseño, mucho diseñador gráfico, de ahí para arriba todo lo que quieras. Lo que quiero decir que siempre hay posibilidades, vaya donde vaya vas a tener posibilidades. Te cuento de Italia, claro, estoy acá. Personalmente, en lo que a mí respecta, para el que me está viendo por primera vez le cuento, le repito, el que ya me conoce perdonen, pero soy músico, me dedico a la música, soy músico contrabajista clásico y de tango argentino, también otros rubros, pero bueno, me dedico a esto. Entonces vine a Italia, me tiré la pileta, como quien dice, porque no tenía contactos, no tenía trabajo asegurado, nada.
simplemente las ganas de hacer lo que a mí me gusta acá. Entonces apenas llegué, empecé a investigar, a contactarme con músicos de acá, a contactarme con mucha gente. Una persona, como les dije antes, me fue llevando hacia otra, se amplían, se enteran que existís, que estás acá y quién sos, y empiezan a salir cosas. Depende mucho de cada uno, ¿no? Las posibilidades de cada uno, las ganas de cada uno. Pero lo que te quiero decir que se puede, si yo pude, otro también puede. Si bien me dedico a la música principalmente, o sea, vivo de esto, hago videos para compartir mis experiencias porque también me gusta hacer videos. Y bueno, aprendo día a día y les comparto. No hay que quedarse quieto, no hay que dormirse, hay que siempre ir para adelante, buscando contactos, siempre hablando con la gente. Aunque hables poco, habla igual, te vas a entender. Acá los italianos tenés otra de las cosas que me fui dando cuenta acá en este país cuando llegué ya, es que se habla muchos italianos se hablan en Italia, no es que hay un dialecto, hay un montón y algunos son muy diferentes de otros y todos se entienden y todo funciona normalmente, así que si vos venís de un país latino y hablas más o menos italiano, te van a entender de todas maneras. Ahora, ¿cómo se vive en Italia? ¿Cómo es la calidad de vida? La calidad de vida te puedo decir que es buena. En cuanto a la inseguridad, no hay inseguridad, por lo menos donde estamos nosotros. Puede haber en las grandes ciudades alguna que otra cosa, alguna cosa que te pasen en las noticias, pero como todos saben, en los noticieros te pasan siempre lo peor o lo mejor, no hay matices, entonces tampoco nos dejemos llevar mucho por los noticieros. Por eso te cuento cómo lo veo yo desde acá. Acá te puedo decir que la seguridad está todo bien, no hay inseguridad, yo no he escuchado nada raro. Podés andar por la calle, podés andar caminando por la calle, podés andar con tu último iPhone, con el iPhone 16 en la calle mirando videos, sentarte en la plaza. No pasa nada. Eso con la seguridad. Después tenés comida. Acá se come con muy poca plata y de muy buena calidad. Los productos, los controles que tiene en realidad la Unión Europea es realmente muy buena. Tenés comidas para celíacos si querés. En todos los supermercados tenés comida sin gluten y al mismo precio que la comida con gluten que comemos todos, ¿no? Normalmente. Así que no varía eso, tenés muchas opciones en lo que es alimentación y de buena calidad. Otra de las cosas que les puedo contar es que a mí me sorprendió realmente lo que es la conexión aérea que tiene Europa, la conexión de vuelos low cost, que a veces por muy poca plata te vas a otro país. Así como te cuento de las conexiones aéreas con otros países de Italia es buena, te tengo que decir que los trenes, si bien la red de trenes en Italia está buena, todo muy lindo, los trenes están buenos, pero muchas veces hay, y más en este último tiempo, estuve viviendo muchos paros de trenes. Si bien te ponen un bus para que reemplace el trayecto, el tramo que ibas a hacer con el tren, la verdad le joden la vida a todo el mundo, a los pasajeros. ¿Por qué? Porque generalmente muchas veces son paros sorpresivos y te arruinan la vida. Si tenías que ir a trabajar no podés, llegar tarde, bueno, hay una infinidad de cosas que produce esto de los paros de transporte. Otro dato de color, hablando del transporte, ya que estamos, te cuento que me desayuné acá el tema de que me dejaron colgado en un pueblo, porque acá el transporte termina 11:30, más tardar 11:30 de la noche los buses. Si estamos hablando de ciudades como Milán, acá 11:30 de la noche o 12 cierran la metro, que sería el subte, los colectivos tampoco funcionan, no funcionan los trenes, nada, te quedaste varado. En los pueblos y ciudades más chicas peor aún, ¿no? Porque no funciona nada. Lo único que te queda, si pasás ese horario, tenés que llamar un taxi, un Uber o algo por el estilo. Algo a lo que no estaba acostumbrado en Argentina. Bueno, en Buenos Aires podés tomar el transporte público, si bien cierran los subtes y el tren, tenés colectivos las 24 horas funcionando con una frecuencia mucho menor, pero no te vas a quedar parado en ningún lado porque funcionan todos los colectivos, los buses funcionan normalmente. Ahora pasamos a un tema que muchos quieren saber, que es el tema de si acá hay discriminación, racismo o todo eso. En mi caso personal jamás tuve problema, es más, te voy a decir que ese mito de que la gente del sur es buena y amigable y en el norte son todos asquerosos y no te dan pelota, no lo viví tampoco porque siempre me topé con gente buena onda, o capaz que soy yo, no sé.
pero en mi experiencia no encontré gente mala onda o racista. Haciendo un balance general de estos 2 años, son positivos. No hay cosas muy negativas que pueda decirte, contarte que no, esto es un asco, te digo la verdad, te cuento mi experiencia, la verdad. Por ejemplo, ¿qué te puedo decir de lo negativo? Ya te dije el transporte, te digo que la burocracia muy pesado, hacer trámites acá es papel, pagar, papel, pagar. Eso estábamos acostumbrados en Argentina, acá también un poco es así. No hay mucha diferencia con eso de la burocracia. Yo creo que no hay más que eso, porque después el progresar, el estancarte o el ir para atrás va a depender de cada persona en particular. Así que yo te cuento la mía. Así que bueno, ahora si quieren saber algo más específico de todo esto, me lo hacen saber en los comentarios para que yo tome los temas de las preguntas y las dudas de ustedes y pueda hacer videos en base a eso. Déjenmelo en los comentarios y lo voy a leer. Así que dale un like si te gusta este tipo de contenido, compartilo con quien vos quieras. Si querés suscribirte, no hay problema, es gratis y nos vemos en el próximo video. Chao.